Buenas tardes a todos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso de Guillermo Silva Salazar en su 4º aniversario, Antonia Becerra Álvarez, Leopoldo Silva Becerra, Manuel Velázquez Ávila, Benigno Luna, Benjamín Luna, María del Carmen Morales, Agustín de Jesús, Armando Ramírez González, Antonio Rocha, Carmen Rocha, Concepción Valdés, Claudio Ortega Soto y todas las benditas ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud del presbítero Iván Torres. Pedimos también por todos los enfermos que se han visto afectados a causa de la pandemia, por todo el personal que hace frente a la pandemia, los médicos, las enfermeras, todos los que están trabajando y laborando en medio de la pandemia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer a su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos». Así se hizo. Cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: «Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos». Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina. Que en tu nombre se alegre a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre.
y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y a quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. El que diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. El Evangelio siempre lo vamos a ir entendiendo desde el mismo contexto en que las comunidades iban viviendo y anunciándoles el Evangelio. Dentro de la realidad que vive la comunidad a la que escribe hoy San Mateo, está la realidad de estas dudas muy humanas y naturales que a veces tenemos los seres humanos. ¿Qué es más importante, mi familia o Dios? ¿A quién pongo en primer lugar? Si el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, dice: honrarás a tu padre y a tu madre, pareciera que ese mandamiento se contradice con el Evangelio de hoy. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Pareciera que el Evangelio se va contradiciendo. Sin embargo, Jesús quiere que el discípulo, el que esté dispuesto a seguirle, ponga en primer lugar a Jesús. Es cierto, los padres son importantes en la vida, sí. Pero el centro de nuestra vida, el que tiene que regir nuestra vida, tiene que ser Jesús. Si no, es como los que se casan y hay parejas y dicen: nos vamos a casar. Muy bien, se casan y hacen todo lo que papá o mamá diga de cada uno. Tienen mamitis. Y cuando hay mamitis en una pareja, desde luego que va a haber problemas, dificultades. Yo he escuchado más de alguna ocasión esas expresiones como las de: bueno, es que antes de tener esposa tuvo primero mamá. Sí, pero ahora está llamado a realizar su vida. En ese sentido se refiere Jesús cuando dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Efectivamente, si nosotros lo vemos en ese ejemplo tan sencillo, cuando el esposo y la esposa viven juntos, se casan, pero uno de ellos hace más caso a su mamá que a su esposo o a su esposa, va a haber muchos problemas.
Va a haber dificultades. Claro, porque siempre las mamás se van a poner de parte de los hijos. Jamás se ha oído decir que una mamá diga, no, es que mi hijo sí es el del problema. Casi no. Su sentimiento de madre les inclina, su sentimiento de padre les inclina a siempre defender a su hijo, a su hija. Por eso Jesús habla desde esa realidad diciendo que el que ama más a su hijo o a su hija, dice Jesús, no es digno de mí. Es decir, el que antepone un sentimiento mayor a una persona, a un objeto, a algún bien antes que Jesús, por eso Jesús dice, no es digno de mí. Queridos hermanos, el amor de Jesús, como el del pueblo de Israel, que el Dios le pide al pueblo de Israel, es un amor exclusivo. Es un amor que solo quiere para Él. Cuanto más amemos a Jesús, más vamos a amar a nuestros padres. Pero en primer lugar hay que amar a Jesús. Eso es lo que Él quiere darnos a entender. Y después nos va a enseñar el camino. ¿Cuál es ese camino? La cruz. ¿Quién de nosotros acepta la cruz? Nadie. Nadie acepta la cruz. Todos rechazamos la cruz porque es sufrimiento, porque es dolor, porque es muerte. Y nosotros queremos todo lo contrario. Queremos vida, queremos placer, queremos darnos gusto. Por eso Jesús habla de la cruz. Y después habla de acciones muy concretas que nosotros las hemos integrado dentro de las obras de misericordia. Quien lo recibe a mí, a ustedes me recibe a mí y recibe al que me ha enviado. Y después habla de la recompensa y por último diciendo, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Jesús que nos invita a mirar el rostro de Dios en el otro, en el pobre, en el que sufre. Y no solamente se refiere a la acción de tomar un vaso con agua y dárselo a alguien. No solamente se refiere a esa acción. Tiene que ir más allá. Mirar el rostro del otro, saciar la sed del otro. A veces es sed de amor, de afecto, de ser escuchado, de comprensión, de justicia. A eso se refiere Jesús, a mirar en el otro y si está en mis posibilidades, saciar. Yo les aseguro, no perderá su recompensa, dice Jesús. Queridos hermanos, dos enseñanzas nos ha dado hoy el Señor. Primero, que el centro de nuestra vida y la fuente de nuestro amor tiene que ser Jesús. Pero no un Jesús desligado de la cruz, porque a veces nosotros creemos en un Jesús desligado de la cruz. Y por eso cuando hay sufrimiento, dolor, muerte, enfermedad, le reclamamos. Jesús habla de esta fuente de amor, pero también habla de la cruz. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Una característica del cristiano va a ser la cruz. Son gestos muy bonitos que yo he observado cuando la gente pasa por la calle y cuando pasa frente a la parroquia, siempre se hace el signo de la cruz. No todos, pero sí he visto a mucha gente, niños, jóvenes, adultos, que cuando pasan se hacen el signo de la cruz. Ese signo que nos hacemos nos tiene que identificar, pero no solamente hacerlo exteriormente, sino realmente asimilarlo en nuestra vida. ¿Quién de nosotros no tiene dificultades? ¿Quién de nosotros no tiene problemas? ¿Quién de nosotros no ha sufrido penosamente la muerte de un ser querido? ¿Quién de nosotros, un familiar cercano, amigo, está enfermo, está debatiéndose entre la vida y la muerte?
¿Quién de nosotros no sufre una pena? Todos. Por eso la cruz es signo de salvación, de victoria. El discípulo tiene que amar a Jesús y amar la cruz. Y la otra enseñanza que nos da el Señor es que se tiene que ver manifestado ese amor a Jesús y esa aceptación de la cruz en las acciones cotidianas. Dar este vaso de agua fría a los pequeños. San Mateo más adelante en su Evangelio va a decir una lista. Cuando estuve enfermo me visitaste. Cuando estuve hambriento me diste de comer. Sediento me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Hemos escuchado en la primera lectura a Eliseo que se le da el hospedaje. Queridos hermanos, el Señor nos invita a reflexionar en torno a nuestra vida personal, esto que hemos escuchado, qué tanto amamos a Dios, qué tanto realmente aceptamos la cruz en nuestra vida y qué tanto también mostramos a los demás que Jesús habita en nosotros mediante nuestras acciones, las obras que día con día vamos realizando. Que la Virgen Santísima nos ayude a cada uno de nosotros, ella el mejor ejemplo de discipulado y de expresión de las obras de misericordia. Que el Señor Jesús así nos lo conceda. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. A cada intención diremos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos a Cristo el Señor. Escúchanos, Señor. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones. Roguemos a Dios que con sabiduría gobierna al mundo. Escúchanos, Señor. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia o de los otros vicios del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Escúchanos, Señor. Encomendémonos mutuamente al Señor,
Pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre Santo, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo e infunde en nosotros la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo, para que unidos a Cristo sigamos el camino de la cruz, dispuestos a perder nuestra vida para manifestar al mundo nuestra esperanza en el reino que nos tienes preparado por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos nuestros dones siempre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador diocesano Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos fruto que permanezca para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude y les acompañe siempre. Corazón de Jesús, que deseaste que todos fuéramos uno y nos enseñaste a decir Padre nuestro, hoy por medio de los acontecimientos sociales y por tu vicario, insistente en la realidad del cuerpo místico, nos hablas de nuevas formas de vida más acordes con aquel deseo tuyo de un paso de lo individual a lo social, del aislamiento a la comunión. Tú nos has traído con tu devoción el mejor aglutinante de los hombres dispersos. Haz que vivamos plenamente a pesar de nuestros prejuicios y egoísmo. Esta hora decretada por tu providencia, que nos sintamos diariamente miembros de un mismo pueblo, de un mismo cuerpo místico. Concédenos que al lado de esas magníficas realidades nos resulten pequeños los roces inevitables con los que siembran codo a codo en nosotros y que no traicionemos por demagogia o por cobardía tu doctrina de justicia y de amor. Amén. Corazón santo, tú reinas ya, México es tuyo, siempre será. Corazón santo, tú reinas ya, México es tuyo, siempre será. Corazón santo, tú reinas ya, México es tuyo, siempre será. Las Eucaristías del día de mañana, domingo, serán a las 9 de la mañana, a las 11:30 de la mañana, y por la tarde será a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. La Eucaristía de las 11:30 de la mañana y 7 de la noche serán transmitidas por nuestra página de Facebook de nuestra parroquia. Para las personas que siguen pues esta transmisión, que no pueden asistir a la Eucaristía, recordemos, estamos todavía dentro de esta contingencia sanitaria y por tal motivo pues hay que respetar las medidas que se nos han dado desde el ingreso al templo de manera ordenada. La salida será por las laterales de manera ordenada, siempre guardando el distanciamiento que se nos ha pedido, la distancia de 1,5 metros entre cada uno de nosotros. Si seguimos estas medidas, nos vamos protegiendo y al mismo tiempo también estamos protegiendo al otro. Hay que seguir con las medidas. Recordemos que sigue la dispensa del precepto dominical, es decir, pues durante la contingencia no estamos obligados a ir a misa, puesto que estamos en esta situación. Entonces sigue la dispensa para aquellos que dicen, bueno, es que yo vivo con personas de la tercera edad que cuido y no puedo estar saliendo. No hay ningún problema, sigue la dispensa del precepto dominical. Les pedimos también pues que vayamos respetando las medidas. Niños menores de 12 años, de preferencia no los traigan.
porque los niños son muy inquietos, propios de su edad, muy curiosos, quieren tocar, quieren caminar, quieren, pues como de costumbre. Por eso les recomendamos que por el momento niños menores de 12 años no los traigan. Personas de la tercera edad se recomienda que también se queden en casa. Y si llegan a venir a la Eucaristía, que lo hagan bajo su propio riesgo y responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no están obligados a venir a la Eucaristía porque está el precepto dominical, pero si ellos quieren venir, tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones, para que no digan después, es que porque fui a la iglesia me enfermé. No, por eso les pedimos que se queden. Y no solo ellos, sino también los enfermos y todos aquellos que dicen, bueno, yo creo que todavía no es prudente que yo vaya, bueno, pues también se respeta. Entonces, respetemos y sigamos estas medidas que se nos han indicado, esforcémonos por mantenernos en nuestros lugares. Les hemos pedido que lleguen de media hora a 20 minutos antes. A veces llegamos corriendo a la Eucaristía, pues a lo mejor en alguna ocasión vamos a encontrar que nos reciben. En otras ocasiones ya no. Estará cerrada la puerta principal, las rejas que dan acceso al atrio. Durante toda la Eucaristía están cerradas las rejas de acceso al atrio. Todo esto siguiendo con las medidas que se nos han pedido, también el aforo del 25% de nuestro templo, de la capacidad total de nuestro templo parroquial, y que Dios mediante, si hacemos bien las cosas y nos mantenemos firmes en las indicaciones, podremos ir aumentando el aforo de nuestro templo. Ojalá que no nos pase como en algunos otros lugares que han tenido que del semáforo naranja tienen que regresar al rojo. Ojalá que nosotros seamos responsables, mantengamos estas medidas, no solo aquí en la iglesia, también allá afuera. Cuando vamos a comprar, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al tianguis, tratar de mantener esta distancia que se nos pide, el uso del cubrebocas, seamos responsables. Porque justamente como entramos en contacto con gente allá afuera y después venimos a la Eucaristía, bueno, pues también pudiéramos contagiar o contagiarnos. Por eso es importante que observemos las medidas. Si alguien tiene síntomas de gripa traten de que no vengan hasta que se les pase. Son las medidas que se nos han dado, esforcémonos por cumplirlas. Pueden ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Feliz tarde a todos.